Vamos a darle el tiempo a los niños que salgan, si van a tener su estudio. Y así puestos en pie, hermanos, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías. Isaías 53, por favor, hermanos. Si ya lo tenemos, hermanos, vamos a leerlos todos juntos para participar todos. Isaías 53, todo el versículo. La palabra de nuestro Dios dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que no lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, como el cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos las gracias, Padre, en esta ocasión, porque nos permites estar aquí delante de ti, Padre, y te pedimos, Señor, que tú hables a través de este siervo, Padre, que tú nos bendigas, Padre, por tu palabra, y que salgamos edificados de aquí, de este lugar, Padre. Bendice tu palabra, Padre, y bendice a los que estamos aquí, en el nombre de Jesucristo, amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor? Como vimos, leímos Isaías 53, hermanos, y aquí en este pasaje se habla del Mesías, un Mesías prometido para que el mundo fuera salvo por él.
Todos tenemos en memoria, o todo el mundo puede describir y tener un concepto de cómo debe de ser un Mesías, o qué debe de hacer un Mesías, ¿sí?, para salvar al mundo. Judas ciertamente pensaba que el Mesías sería más político que los demás políticos, ¿sí? También los sacerdotes judíos, hermanos, querían un Mesías acorde a su teología. Vemos que estos hombres se habían equivocado. Iban a nacer un Mesías que iba a venir a salvar el mundo acorde a la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo primeramente este Mesías, ¿sí?, era angustiado. Vamos a ver el versículo 7 de Isaías 53, que dice: angustiado él. ¿Quién era él? Era Jesucristo, hermanos. Jesús era angustiado de la soledad, ¿sí? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos sufrido angustia sin tener algún amigo o amiga cerca a nosotros? Él, Jesucristo, Él sufrió esa angustia solo, estando solo, hermano, solitario, Él padeció. Si vemos que cuando nuestro Dios lo abandonó, Él se sentía solo, pero era necesario que Dios lo abandonara en la cruz. Era una angustia, una soledad que Él sentía. Muchas veces pensamos, hermanos, que Jesús únicamente murió para salvarnos, pero no es así. Él también vivió para salvarnos. Esto lo vamos a ver, hermanos, cómo Jesús vivió, ¿sí?, para salvarnos y darnos una vida eterna con nuestro Dios. Esto lo vamos a ver en Romanos 5:10. La Escritura dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Él vino a nacer, hermanos, ¿sí?, con un propósito, con el propósito de dar su vida para salvación nuestra. Vemos cómo Él vivió, ¿sí?, para salvarnos. Aquí dice: porque si siendo enemigos, antes éramos enemigos de Dios, y Jesucristo vino, ¿sí?, para vivir una vida santa y apartada para nuestro Dios. Él vino a hacer la voluntad de nuestro Padre. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, siendo el Mesías Jesucristo. Él nos dio la salvación, un Mesías escogido acorde a la voluntad de nuestro Dios, no a la voluntad de los hombres. Como estas personas creían que ese Mesías iba a ser acorde a su creencia, acorde a su pensamiento, pero no, este era apartado siempre para Dios, que era nuestro Señor Jesucristo. Jesús vivió y fue tentado como cualquier uno de nosotros, hermanos. Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado, apartado completamente para con Dios, para perdonar nuestros pecados. Eso lo vamos a ver, hermanos, en Hebreos 4:15. ¿Qué nos dice la Escritura en Hebreos 4:15, hermanos? La Escritura dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Un Mesías conforme a nosotros, hermanos, ¿sí? Pero Él no fue tentado, porque en Él estaba el Espíritu de Dios.
porque en Él era el Cordero que era apartado para nuestra salvación. Por su hermoso sacrificio, hermanos, Él nos salva de la muerte del pecado, que es la segunda muerte. Un Mesías que era tentado en todo, hermanos, pero sin pecado. Él vivió ahí todo ese tiempo para ser el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Una vida apartada para con Dios. Esta era su angustia, hermanos. La angustia vencida por el Mesías. Vamos a ver cómo el Mesías, que fue Jesucristo, cómo vencía, ¿sí?, la angustia. ¿Cuál era su secreto de vencer esa angustia y esa soledad? Surge una pregunta, dice, ¿cuál era el secreto de Jesús para resistir la tentación y su angustia? Vamos a ver cuál era su secreto. Les dijo a sus discípulos, vamos a ver Mateo, hermanos, Mateo 26:41, su secreto de nuestro Dios, de Cristo Jesús, para vencer esa angustia, esa soledad. Mateo 26:41. Velad y orad, dice la Escritura, para que no entréis en tentación. ¿Sí? Una recomendación de Cristo, hermanos, para que no tengamos tentaciones. ¿Sí? Vamos a tener tentaciones, pero tenemos que vencerla por medio de la oración. Tenemos que orar, ¿sí?, para nosotros vencer a esa tentación que viene de Satanás. Su secreto de él era la oración. Él oraba siempre, hermanos. Era su secreto, la oración, para vivir una vida apartada hacia nuestro Dios, para que tenga esa vida, ¿sí?, para que fuese el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado alguno. La comunión con el Padre por medio de la oración, hermanos, fue un secreto de la perfecta vida de Jesús. Por eso, para lograr la vida victoriosa en tiempos de agonía y de angustia, Jesús nos dice, vamos a ver qué nos dice Jesucristo, ¿sí?, a todos sus hijos. Mateo 7:7. Vamos a ver qué dice Jesucristo, hermanos, en tiempos de angustia para nosotros. Si algún momento nos sentimos solos, angustiados, ya sea por una muerte, ¿sí?, de algún ser querido, Jesucristo nos consuela. Y dice la Escritura en Mateo 7:7, dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Un consejo de nuestro Dios, hermanos, ¿sí?, para ese momento de angustia o ese momento de soledad. Debemos de pedir y se os dará. El versículo 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, dice, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Si nosotros no estamos en comunión con Dios, hermanos, vamos a ser presa fácil para Satanás. Debemos tener una vida de oración, una vida delante de Dios. Ese es un consejo que nos da Jesucristo, porque Jesucristo fue victorioso, ¿sí?, en la cruz. Tercer punto, hermanos, dice, por esto sufrió angustia Jesucristo. Vamos a ver por qué sufrió angustia nuestro Señor Jesucristo. Por ser abandonados por todos. Ciertamente él se decían amigos, los discípulos, pero a la hora de que Jesucristo fue prendido, ¿sí?, los discípulos se fueron, se dispersaron, se escondieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían miedo. Y Cristo
estaba solo, se sentía solo en ese momento, amenazado también injustamente por los líderes religiosos, solo, sin nadie a su lado, y se sentía que iba a ser injustamente crucificado. Vemos en Mateo 27, hermanos, los invito a ver Mateo 27, cómo estos hombres religiosos aprendían a Jesús, del 1 al 2. Mateo 27, del 1 al 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en el consejo contra Jesús. Se pusieron de acuerdo, ¿sí?, para atrapar a Jesús, para entregarle a muerte, dice la Escritura. Y le llevaron atado, vean cómo lo llevaron, atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Vemos, hermanos, cómo los sacerdotes, ¿sí?, y estos que se les llamaban el concilio judío, se pusieron de acuerdo para prender a Jesucristo. Jesús fue el Mesías de dolores, hermanos, ¿sí?, porque Jesucristo se entregó al Padre diciendo: hágase su voluntad. Vamos a ver, hermanos, también cómo nuestro Señor Jesucristo fue aprehendido y fue culpado ante Pilato por estos sacerdotes. El Sanedrín es el concilio judío que a Jesús aprendieron, porque ellos no podían matarlo, y así lo llevaron hacia con Pilato. Se lo presentaron a Pilatos porque ellos no podían matarlo, ¿sí?, no podían quitarle la vida, pero en la ley romana, hermanos, ellos sí podían quitarle la vida. Las acusaciones sobre el Mesías no eran ni muy fuertes, no eran nada para contra él. De manera que la ejecución de Jesús no se atribuye ni al pueblo judío, ¿sí?, sino a un grupo pequeño de sacerdotes que manipularon a los romanos. Vamos a ver, hermanos, cómo en Juan, el Evangelio de Juan 19, primero vamos a ver Juan 18:38. Juan 18:38 dice: le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en ningún delito en él ningún delito. Entonces Pilato decía que él no veía ningún delito en él. ¿Por qué lo iban a matar? En los versículos 19, 4, 5 y 6, dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que ustedes, que ningún delito haya en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Entonces, ¿quién fue el que asesinó a nuestro Señor Jesucristo? Ese grupo de sacerdotes, ¿sí?, y de alguaciles que estaban completiendo contra él, estaban en contra de él. Ellos fueron, ¿sí?, y sin duda todo el pueblo
¿sí? Como eran los mayores, ¿sí? Sacerdotes y alguaciles y ancianos que estaban ahí, pues también todos empezaron a gritar. Ni modo de ponerse contra ellos, ¿verdad? Y en esa razón fue por qué le dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo. Estos sacerdotes que sin duda le tenían miedo porque Él decía las verdades, ¿sí?, de nuestro Dios. Jesús fue el Mesías de dolores, porque Jesucristo se entregó al Padre diciendo: Padre mío, hágase su voluntad. Sin duda Él vino a redimirnos por medio de su muerte, hermanos, ¿sí? Esto lo vamos a ver en Mateo 26, 42, que Él sin decir nada más obedeció a nuestro Dios. Hágase su voluntad. Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor Jesucristo, obedeciendo al pie de la letra. Él sabía que Él iba a ser crucificado, que por medio de su vida, por medio de su muerte, y nos iba a dar vida eterna a todos nosotros, hermanos. Por eso Él hizo la voluntad de nuestro Dios. Él vino, cumplió la ley, ¿sí? Cumplió todo lo que se le había dicho en la ley, y Él no vino a abogarla, ¿sí? No vino a borrarla, sino vino a cumplirla. Jesús fue dirigido en el camino, hermanos, de dar su vida para ser vencedor y de vivir para que Él nos diera la victoria en su muerte. Ahí nuestro Señor Jesucristo nos demuestra un gran amor a todos nosotros, hermanos, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que hemos puesto la mirada en nuestro Señor Jesucristo, su angustia, su dolor, para cambio de vida eterna para todos nosotros. Si nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hermano, téngalo una seguridad tan grande que el precio ya está pagado, el boleto ya está pagado. Cristo el Mesías pagó ese precio, ese boleto, hermanos, para estar con Dios en el cielo. Los humanos, hermanos, por naturaleza somos esclavos del pecado. Esto lo vamos a ver, hermanos, en Romanos 6, 17, 19. Como nosotros, siendo humanos, estando en este cuerpo, somos totalmente pecadores. Romanos 16, 17, dice la Escritura: pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Habló como humano, dice Pablo aquí, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces nosotros, ya Jesucristo pagó el precio, y entonces nosotros nos tenemos que poner a trabajar, hermanos. Dice: así como serviste a la iniquidad, pero ahora sirve más a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Debes de servir a la justicia. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo pagó el precio, hermanos. Él ya nos dio el acceso a la vida eterna. Debemos que vivir confiados con esa salvación tan grande que Jesucristo nos dio.
Vamos a ver qué dice Gálatas 1, también, Gálatas 5:1, también el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas para que no caigan, para que ellos sigan adelante, ¿sí?, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5:1. Una recomendación que dice Pablo aquí, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Debes de tener confianza, hermanos, en lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Vivir una vida de oración, ¿sí? Vivir y tener esa promesa, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos hace, que después de esta vida vamos a reinar con Él. Cristo pagó con su vida un precio que éramos totalmente incapaces de pagar, hermanos. Y este boleto ya está pagado. Entonces debemos seguir adelante, estar firmes en la fe y ser obedientes. Así es, hermanos, fuimos comprados por Cristo. Pablo insistía en que los cristianos no estaban en libertad de volver a la esclavitud, porque eran propiedad de Cristo, que los compró, y por tanto están ligados a Él por todo el tiempo y la eternidad. Le pertenecemos a Él, hermanos. No tenemos que tomar a la ligera todo. Si cometemos algún pecado, debemos de confesárselo a nuestro Dios. No debemos de tomar a la ligera las cosas. Vamos a ver 1 Corintios 6, 19, 20. Primera a los Corintios 6, 19, 20. La Escritura dice: ¿o no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una vida entregada al Señor. Una vida que nuestro Señor Jesucristo ya pagó. Sin duda, hermanos, la redención ha sido inaugurada, ¿sí? Nosotros ya estamos viviendo esa libertad espiritual que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Hemos empezado a gustar esa libertad y guardar una esperanza de estar con Dios. La redención de nuestro cuerpo, hermanos, porque Jesús ya pagó el precio. Vamos a ver Romanos 8:23, hermanos. La Escritura dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando
la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Jesucristo ya pagó. Nosotros estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Ya gustamos, ¿sí?, la vida espiritual que Jesucristo nos ha dado. Esa vida espiritual que fue por medio de su muerte, hermanos, estamos gustándola ya. Vamos a ver también Efesios 4:30, que es lo que nos dice de esta redención que Cristo ya pagó. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ese Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, ¿sí? Ese Espíritu Santo que vive en nosotros, hermanos, que está en nuestro corazón. Por eso les digo que no debemos que tomar a la ligera los pecados. Debemos vivir una vida apartada a nuestro Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El día sábado, no, viernes, la mamá de mi cuñado falleció. Y ahí en el velorio hubo quien predicara de Cristo. Le doy gracias al Señor por ello, hermanos. Que sin duda ella ya está con el Señor. Por eso me pongo así, porque es lo que nos espera, estar en la presencia del Señor. La otra vez que prediqué, había fallecido mi tía, y ahora la mamá de mi cuñado. Perdón, hermanos. Pero esto es lo que nos espera, hermanos. Una vida victoriosa. Una redención de nuestro cuerpo. Un cuerpo espiritual. Para esa nueva vida que Jesucristo nos tiene preparado. Por eso vivimos anticipando, hermanos, un cumplimiento aún mayor. No nos atrevemos a volver atrás a la esclavitud. Discúlpenme, hermanos, pero la Escritura me hace llorar. Tantas maravillas de nuestro Dios que están escritas y promesas. Para terminar, hermanos, voy a leer 1 Corintios 7, 20-24. Primera de Corintios 7,
versículos 20 al 24. Cada uno, dice la Escritura, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procurarlo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. Ya vimos que Jesucristo nos compró con su sangre. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. El Señor ya nos quitó, nos perdonó el pecado. Nosotros tenemos que tener confianza en nuestro Señor Jesucristo de ese día de la redención, hermanos, el día de nuestra muerte. Eso es todo, hermanos, y disculpen.